Pues primero que nada, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, mi nombre es Yasuri Bacho. Yo estudio en la Universidad Pedagógica Nacional en la subsede de Felipe Carrillo Puerto. Estudio la carrera de Psicología Educativa. Y el fin de este video es llevarles la información sobre qué es la epistemología. Bueno, primero que nada, pues la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de los estudios del conocimiento. Es decir, que ésta se pregunta qué es el conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento y cuáles son los límites del conocimiento. Bueno, a lo largo de toda la historia de la epistemología hemos visto a filósofos como Platón, Descartes y Kant, por mencionar algunos. Esos han explorado estas cuestiones y proponen diferentes teorías sobre la naturaleza que tiene el conocimiento y la justificación a las creencias que se tienen. En pocas palabras, pues la epistemología nos ayuda a entender cómo sabemos lo que sabemos, así como cómo se examinan las fuentes del conocimiento. Igual tiene en cuenta la percepción, la razón, la experiencia y también se interesa por la verdad y la creencia, ya que estamos en un mundo que constantemente nos rodea de información nueva. Entonces la epistemología es fundamental, ya que esta nos va a ayudar a discernir entre la información que es buena y la información que no lo es, o la información que es verdadera y la información que no es verdadera. La epistemología dice que es el estudio de las condiciones de producción y de validación del conocimiento científico. Se usa la palabra epistemología para nombrar las investigaciones que tienen que ver con la teoría del conocimiento. Muchas veces esta se llega a confundir con la metodología. La metodología trata sobre la técnica y no sobre las condiciones necesarias para obtener conocimiento. Y nosotros hablamos de la epistemología. La epistemología sí se centra en obtener en contestar las preguntas del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo obtenemos el conocimiento? ¿A través de qué obtenemos el conocimiento? Y los límites que se tienen para el conocimiento. La función de la epistemología es investigar las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que se producen para tener el conocimiento científico. Asimismo, la epistemología también se encarga de estudiar los criterios que justifican o invalidan de la teoría del conocimiento. Como ya les había mencionado, la epistemología es una rama de la filosofía, que se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación de conocimiento. Etimológicamente, ese término epistemológico viene de la unión de dos palabras, que es episteme y logos. La palabra episteme significa conocimiento y la palabra logos significa estudio, es decir, el conocimiento del estudio. Bueno, ya teniendo esto, sabemos que la epistemología es una división de la filosofía. Busca examinar la coherencia interna de los razonamientos que llevan a la creación de un conocimiento. También la utilidad de sus metodologías y tiene en cuenta los objetivos que esos concentran, en el que incluyen los contextos históricos en los que aparecen estas piezas de conocimiento y en el modo en el que éstas influyen en la elaboración, en sus limitaciones y utilidades de ciertas formas de investigación y en ciertos conceptos. Si reducimos el significado de la epistemología a una simple palabra, es ¿qué podemos llegar a conocer y por qué medios? Bueno, esta rama se encarga de buscar enunciados que sean válidos sobre aquellos contenidos que podemos conocer y también sobre los procedimientos y métodos que se deben de utilizar para llegar a la meta. La epistemología es una ciencia considerada
Esta pues estudia cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento científico. Bueno, algunos elementos con los que trabaja son las circunstancias objetivas, históricas y sociales de la producción de distintos tipos de conocimiento que sean considerados científicos. Utiliza los conceptos verdad, justificación, hipótesis, corroboración, entre otros más. Les voy a poner un poquito más de contexto sobre la historia de la epistemología. Bueno, la epistemología surge desde la Edad Antigua, es decir, entre el año 160 a.C. Y en este tiempo tuvo muchos exponentes, y les voy a hablar sobre los que fueron como que los que dieron más aportes, que fueron los más sonados en esa época. Tenemos a los exponentes Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, estos cuestionaban la posibilidad de que hubiera un conocimiento flexible y que fuera objetivo. Es decir, que estos buscaban decir que el conocimiento nacía de la percepción. En la Edad Media que abarca entre el siglo IV y el siglo V hasta el siglo XV. En esta Edad Media, los principales exponentes fueron San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham. Y bueno, estos pensaban que el conocimiento se fundamentaba en los sentidos como medio para llegar a los objetivos. Luego tenemos la edad moderna. Esta abarca del siglo XVI al siglo XVII, XVIII más o menos. Los principales exponentes de esta edad moderna fueron Francis Bacon, René Descartes y Galileo Galilei. Para estos el conocimiento se basaba en el análisis de los hechos reales y su clasificación a través de la experimentación. Por último tenemos la edad contemporánea. Bueno, en la edad contemporánea abarca desde 1789 hasta nuestra actualidad. Los principales exponentes fueron Karl Popper, Augusto Comte, Horkheimer, y bueno, para estos se centraban en las ciencias humanas. Pensaban que estas tendían a comparar los fenómenos que eran objetos de su estudio, lo cual significaba que debe parir siempre desde la realidad histórica, es decir, que debía de consolidarse en base a la experimentación que se iba teniendo. Bueno, ya por último tenemos pues una breve conclusión sobre lo que es la epistemología. Bueno, como ya les había mencionado, la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento, del estudio del conocimiento, de su naturaleza, de su origen y los límites que estos poseen. Esto nos hace preguntarnos cómo sabemos lo que sabemos, y también busca justificar las creencias que nosotros tenemos y cuáles son las fuentes del conocimiento. Mediante esto nos ayuda a entender no solo cómo adquirimos la información, sino también cómo podemos evaluar la validez o la confiabilidad que estamos teniendo de alguna información. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que el video los haya ayudado a entender un poco más de qué es la epistemología y qué es lo que estudia.